Fui mamá durante la cuarentena. Tenía mucho miedo por lo que le podía llegar a pasar al bebé, más que nada si me contagiaba. Picos de angustia, picos de alegría. Extrañaba más a la niñera que a mi propia conciencia. Tenía mucho miedo en cuanto a ser yo quien contagia a mis hijos, a mi esposo, a mis papás. Muy parecido al puerperio. Muy encerradas, muy solas. Bienvenidos y bienvenidas a Telefem Rosario. Como cada año en la Argentina, el tercer domingo de octubre celebramos el Día de la Madre. Un día al año que reservamos para homenajearlas a ellas. Pero en este 2020, ellas cargan con 212 días de cuarentena debido a la pandemia mundial que estamos atravesando ocasionada por el coronavirus. Uno de los grandes problemas cuando hablamos de maternidad es que la maternidad es una experiencia que históricamente ha sido secuestrada por el patriarcado y a las mujeres nos ha impuesto la maternidad por los siglos de los siglos como destino único, como mandato. Y es esta imposición de la maternidad con la que hay que romper. La maternidad será elegida o no será, como dice el movimiento feminista aquí en América Latina. Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es distinguir entre lo que es la imposición de la maternidad, este mandato de la maternidad, de lo que es la experiencia materna cuando es una experiencia libremente elegida. Mi nombre es Estefanía, soy psicóloga y tengo un hijo, León. Soy mamá de dos niños, una nena y un nene de 4 y 2 años. Soy Carolina, mamá de Bautista de casi 8, de Juana de 6, de Lourdes de 1 año y también convivimos con Mateo, que es el hijo de mi pareja, que somos una familia ensamblada. La cuarentena la arranqué conviviendo con mi hijo que tiene 9 años. El principio sin duda de este aislamiento fue complejo, fue bastante duro, sobre todo porque nos cambió de un día para el otro nuestra rutina. Pasamos por muchas emociones diferentes, miedos, sí, al principio miedos de contagiarnos, miedo también a qué iba a pasar con el trabajo. Tengo un nene de 10 años, lo cual no es fácil estudiar, trabajar y sobre todo dedicarse a la casa y estar encerrada todo el tiempo 24 horas. La mayoría de las madres fueron quienes se llevaron la parte más difícil, porque además de seguir trabajando desde casa o fuera de ella, se sumaron las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y las hijas, la supervisión de sus tareas, en algunos casos la asistencia a adultos mayores. Todo esto hizo que la brecha de género ya existente se profundice aún más. Con escuelas cerradas, sin niñeras, con las abuelas distanciadas por ser población de riesgo, lo que se generó fue sobre todo una sobrecarga para las mujeres y más que nada para las mujeres madres. Lavé, planché, barrí, hice de mamá, de niñera, de maestra. Lo que más me costó al principio fue adaptarme a las tareas de la escuela, ser de maestra también, que no fue poca cosa, ¿no? Nos tuvimos que reorganizar como familia. Dada mi profesión, mi trabajo continuó, ya que soy personal esencial. Me puse a cocinar mucho más, a limpiar, a ayudar un montón a los chicos con las tareas del colegio. Como mamá me encontré muy requerida y con muchas tareas, siendo maestra. Mi trabajo todo el día igual que siempre, más todas las tareas de la casa, más los niños que no estaban normales. Lo que identifico como más complejo ha sido tener que dar respuestas a un niño de 9 años en un contexto de completa incertidumbre. ¿Cuándo volvemos a la escuela? ¿Cuándo veo a mis abuelos? ¿Cómo volveré a ver a mis amigos? ¿Podemos ir al parque? ¿Nos podemos mudar a un país donde no haya coronavirus? De a poquito con los días fuimos sorteando las dificultades, cómo integrar todo, cómo ser mamá, ser docente, poder contener a los nenes que estaban con mucho miedo también. Audiencias por Zoom, con niños en casa. Tratar de mantener la seriedad que implica una audiencia es dura. Bueno, la venta telefónica es bastante complicada, ni decir estar tantas horas sentada y tratando de generar una venta, ¿no? El tema de tener que hablar a un cliente y tener que leerle una consigna a mi hijo y bueno, en fin. Muy parecido al puerperio. Muy encerradas, muy solas, con niños que no sabemos qué hacer para mantenerlos entretenidos. Este aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el viernes 20 de marzo para controlar la propagación del virus dejó a las familias criando solas, en un contexto de miedos, de incertidumbre, contexto con el que también tuvieron que lidiar aquellas mujeres que fueron madres oportunamente en este periodo de tiempo. Mi hijo se llama Río y nació en pandemia.
Fui mamá durante la cuarentena. Mi hijo nació el 25 de junio. Me daba mucho miedo a la hora de tener el parto en cuarentena, el sanatorio, si había gente infectada, si me daba un positivo a la hora de tener bebé y que me lo puedan sacar, de que él quede en neo, de no saber. Fue un proceso duro. El embarazo fue un embarazo espectacular, pero a partir de cierto momento, cuando empezaron todas las restricciones, a las ecografías tenía que ir sola, y lo más duro sin duda fue el día del parto. Tuve que estar sola, no en el parto, pero después durante la internación. Fueron 36 horas y no dejaban que tengamos acompañante, así que estábamos todas las mamás solas con los bebés. Sí nos dejaron presenciar el parto a él y demás. Pero bueno, embarazada era como que no tenía tanto miedo. Yo creo que hoy en día tengo mucho más miedo que tengo el bebé chiquito que en su momento embarazada. Como que sentía que no me podía pasar nada ni a mí ni al bebé. Y por supuesto que hubo casos. Madres que tuvieron que afrontar la enfermedad en primera persona. Nos contagiamos. No era nuestro año el 2020, con la incertidumbre y el miedo, porque empezó mi marido con síntomas y lo tiró abajo mal. La gota que rebalsó el vaso fue habernos contraído COVID. No sé cómo, porque no vemos a nadie, pero bueno. Y bueno, yo estaba sola con mis 2 hijos, obviamente nos aislamos. Más de lo que me fuera a pasar a mí, yo tenía miedo de lo que les iba a pasar a ellos, ¿no? Pero bueno, los síntomas fueron muy leves, la falta de olfato un montón de tiempo. Pero bueno, tenía sus pros. Con una nena de 1 año que usa pañales todavía, es buena. La situación de cuarentena ha dado lugar a problemas de salud mental, a problemas de estrés, a sentirse mala madre, a sentirse mala profesional. Por lo tanto, lo que hay que reivindicar es una maternidad real, una maternidad con todas sus luces y sus sombras, entender que la maternidad es no llegar a todo, es equivocarse, es contradicción, es amar con locura a tu hijo, pero a la vez no poder más. Eso es ser madre. Bueno, y para este Día de la Madre me gustaría poder sacar a mi hijo tranquila a la calle. Que todo esto se termine, de un día para el otro. Ante todo, igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad y reparto equitativo de tareas dentro del hogar. Yo lamentablemente no tengo la posibilidad de tener a mi mamá, soy hija única, y mi humilde y más sano consejo es disfrútenla al que la tiene. ¿Y vos? ¿Cómo te llevas en esta cuarentena con la maternidad? Madre, no hay una sola. ¡Feliz día!